Hay una tremenda respuesta, la gente nos informa, nos llama, nos hace saber de alguna manera que está siendo muy bien recibido los mensajes. Bueno, de todas maneras, puedes, cuando entras a nuestra página, dejar tus comentarios y lo que la palabra del Señor está haciendo en tu vida. Estamos hablando de cómo prosperar, pero no cómo prosperar de cualquier manera, porque es un tema en el cual he ahondado muchísimo. Y a veces cojo libros y veo como personas utilizan una sola línea de la Biblia para hablar de prosperidad o acomodar esa línea a una enseñanza que ellos quieren dar, olvidándose de todo el contexto del versículo que se está refiriendo o de lo que el Espíritu del Señor está hablando en base de la parte de la que se está estudiando. Yo creo que tú mismo, cuando recibas las Escrituras, te hagas diligente y tomes las Escrituras y comiences a mirar si pasan el filtro de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él no está haciendo en nuestras vidas, de nada sirve cualquier mensaje, cualquier enseñanza, cualquier principio que tratemos de sembrar. Entonces, hablar de prosperidad no es hablar de dinero, ni de bienes materiales. La gente ha confundido los términos del Señor. La prosperidad que el Dios busca es la prosperidad interior. Por resultado de la prosperidad interior, la material sucede, la familiar sucede, la salud también tiene su beneficio, los negocios, las relaciones. O sea, es un compendio de todo el vivir del hombre, no solamente los bienes materiales. Porque hay personas que lo único que tienen es dinero, son pobres ricos. Y estábamos hablando ayer de lo que el salmista David decía en el Salmo 139, y él hablaba de cómo el Señor escudriñaba perfectamente todo su ser, su pensar, y que por tal razón él mismo se maravillaba de que era un consejo muy elevado que él tenía sobre cómo la presencia del Señor, ¿cierto? La omnipresencia de Dios estaba en su vida, y él, el poder conocer eso, era de mucho aprecio, de mucho valor, porque él podía escuchar la voz del Señor. Y entonces miramos al rey David cómo comienza a utilizar su boca para engrandecer y para bendecir a Dios. Porque uno de los principios de la prosperidad del hombre es lo que el hombre confiese de su Creador. No es lo mismo una persona que se para creyendo buscar a Dios o yendo a la búsqueda del Señor, no que el Señor esté perdido, sino que nosotros nos hemos retirado, nos hemos alejado por la manera de nuestro vivir y llegar a Él con quejabanzas. Yo le llamo quejabanzas, en donde nosotros buscamos al Señor como si Él fuera Dios bombero, como marcar el 911 y llamarlo para que nos apague los incendios que nosotros provocamos. Pero a Dios no se le va de esa manera. Él es un Dios poderoso que, como decía David, antes de que nosotros pensemos, ya Él sabe las intenciones de nuestros pensamientos y por ende las palabras que vamos nosotros a decir. Entonces, la actitud de lo que nosotros estamos queriendo pensar va a definir mucho lo que nosotros vamos a hablar. Y en lo que nosotros hablemos tenemos poder para vida o poder para destrucción. Entonces yo quiero que miremos, porque es fundamental para la base económica, saber nosotros qué es lo que hablamos y que lo que nosotros hablemos esté de acuerdo no solo con lo que pensemos, sino con los hechos que nosotros vamos a hacer, porque nos vamos a mover de acuerdo por lo que nosotros estamos confesando, dándonos cuenta de que lo que confesamos lo hemos creído, y si lo hemos creído, nosotros hemos visto a Dios hacerlo.
Porque el que va a obtener lo va a hacer por fe. Y el que se mueve por fe tiene que ver lo que el Padre hace, haciendo que Jesús en la vida de él haga lo que él está viendo que el Padre hace a favor de él. Yo sé que parece como un trabalenguas, pero más adelante en esta enseñanza o en alguna enseñanza que hablemos sobre lo que es la carne, los sentidos del ser humano, vamos a estar hablando bien sobre ellos, pero como principio es bien importante que tú puedas creer, y para creer tú tienes que ver. Si tú no puedes ver, tú no crees. Una vez que tú crees, entonces cuando tú hacer va a ser en línea con lo que tú hablas. Pero Jesús, encontrándose en el ministerio de aquellos religiosos de la época, aquellos que decían que conocían de las Escrituras, que eran los que tenían que enseñar al pueblo, ellos lo que conocían lo creían a su manera, lo hablaban de una forma y lo hacían de otra forma. Ese es el Señor quejándose delante de ellos, haciendo una palabra retórica, le dice lo siguiente, en el capítulo número 12 de Mateo, versículo 33, dice: o hacer bueno el árbol y bueno su fruto, o hacer malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pero aquí hay bastante tela de donde cortar. Vamos a ir tratando de la mejor manera posible. Sé que para hablar de la economía de Dios no lo vamos a poder hacer en una serie de 10, ni de 15, ni de 20 enseñanzas. Para poder tocar más o menos todos los apartes y los apuntes que tengo referenciados a la economía del Señor, necesitaríamos muchas más horas. Pero vamos a ir fluyendo en la manera que el Señor me vaya guiando. Y entonces veíamos en el Salmo del capítulo anterior donde David hablaba, y veíamos la importancia de lo que David creía. Por eso él hablaba según había creído. Y si él había creído, era porque había visto. Porque nadie puede creer si no lo puede ver. Recuerda que la fe no es para agradar a otros ni para agradarte a ti. La fe está hecha para agradar a Dios. ¿Por qué la fe está hecha para agradar a Dios? Porque aquel que puede ver lo que el Padre hace, puede ver al Hijo haciéndolo aquí en la tierra, y el Hijo lo va a hacer en ti. Entonces ese ha creído, y por cuanto ha creído, Dios lo va a hacer en el Hijo. Entonces aquí el Señor comienza a decirles algo muy importante. Dice: o hacer bueno el árbol y bueno su fruto, o hacer malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Mira esto. Aquí el Señor da una alegoría, pero tremenda. Yo pensé que los árboles uno los sembraba y ellos se hacían buenos. Y en su hábitat natural, sin que la mano del hombre esté en función, los árboles crecen según la misma naturaleza
va creando su manera de producción. Donde el hombre no ha intervenido la mano, el orden de Dios está allí, como en las selvas. Pero una vez que el hombre toma la mano y coloca sus manos, porque en las manos del hombre, la mano de la creación de Dios en el hombre, es el hacer de Dios o el hacer del mal. Tú puedes hacer el mal con tus manos o puedes hacer el bien. Tú puedes proyectar a través de tus manos bendición o puedes dar a través de tus manos maldición. Es muy importante las manos. Siempre y cuando tengan el discernimiento, el olfato espiritual de cuando tú las coloques sea para bendición y no dejar que alguien, que tu espíritu te diga que no debe de poner manos sobre ti, lo haga. ¿Por qué razón te estoy explicando esto? Porque cuando aquí habla de hacer bueno el árbol, me está dando la responsabilidad a mí. Y resulta que ahora que yo aquí en mi casa crío árboles, aunque te parezca, es raro, las flores, mis orquídeas y mis árboles frutales dependen de mi mano. Porque aunque yo lo esté sembrando en esta tierra de la Florida, que es muy... En el lugar que yo vivo, antes eran los pantanos de los Everglades y hace 60 años los fueron llenando, y entonces ahora hay unas grandes ciudades y en una de esas vivo yo. Entonces la tierra allí no es la mejor para sembrar árboles frutales, para tener orquídeas, para tener flores diversas, un jardín bonito. Pero ¿qué pasa? Depende de mis manos, esos árboles, esas orquídeas, esas flores, de que yo los proteja, de que yo les dé su alimento necesario, que la tierra en este lugar no les puede producir, que yo les tenga el agua adecuada, que cuando la temperatura está muy fría o muy caliente tenga suficiente agua, que los esté podando, que los esté limpiando, porque no están en su hábitat natural. Entonces el Señor dice, hacer bueno el árbol y bueno su fruto, o hacer malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Esta alegoría está llevándoles a personas en aquel tiempo que tenían que cuidar los viñedos, los olivos, los olivares, las aceitunas, el trigo, que de la labor, del esfuerzo, del cuidado de su mano, que le dieran a estas plantas, ellos iban a recoger su fruto. Yo me acuerdo que cuando los huracanes del año 04, 2004 y 2005, y 2005 y parte del 6 creo, entraron en la Florida, pues nuestra compañía de techos me demandó demasiado tiempo de trabajo. Escasamente tendría mi tiempo para orar y tenía que seguir orando y meditando en la palabra mientras conducía por las calles o revisaba los trabajos, porque el trabajo era de tal magnitud que me demandaba mucho tiempo. Y entonces el sábado, que es un día que me gusta hacer jardinería, estaba tan agotado que no quería saber nada de las plantas. Déjame decirte que a quitar las manos y de estar colocando las manos sobre mis árboles frutales y mis flores, porque me gusta ir a ellos y decirle, oye, estoy esperando fruto de ti. Me gusta hablarle al árbol y a las flores, de, oye, floréceme. Si tú no me echas flores, este espacio que me estás ocupando, se lo voy a tener que dar a otra planta que sí me alegre en mi vida. Y el árbol que no me da fruto, le digo, mira, hoy estoy abonando, te estoy fumigando, estoy dándote de buena tierra. Si tú no me das fruto en el tiempo que tiene que ser, lastimosamente te voy a cortar, te voy a reemplazar por uno que me dé fruto. O sea, yo hablo con mis plantas y con mis árboles frutales, pero por el exceso del trabajo
estuve 2 años y medio sin contemplar ni hablarle a mis árboles, ni a mis plantas, ni a mis flores. Déjame decirte que se me fueron secando, aunque tenían la misma agua porque tienen sprinklers automáticos. Se me fueron las que tenían que dar flores, no daban flores, si las daban muy feas, como con infección, enfermas. Los árboles que tenían que dar frutos no daban casi frutos, y hasta llegó el punto que no dieron frutos. No fue hasta que volví sobre ellos y tomé varios meses en rehabilitar, en fortalecer, en revolver la tierra, mis árboles, echarle semilla y echarle los fumigantes y los químicos necesarios para que se alimentaran, igual que las flores, que volvió todo el jardín y todos los árboles frutos a coger fuerza. O sea, cuando el Señor está hablando aquí de hacer bueno el árbol y bueno su fruto, y hacer malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol, está diciendo que de nuestras manos depende el árbol, depende sus ramas, depende las hojas, las flores y el fruto que ese árbol va a dar. Y lo está comparando con nosotros. O sea, depende lo que nosotros hagamos, eso es lo que vamos a cosechar. Lo que tú siembres es lo que vas a recoger. Entonces, él coloca este ejemplo para decir lo siguiente: cámara de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ahora trasladamos ejemplo a nosotros mismos. Quiere decir, se está refiriendo que de la abundancia de las cosas que hay en el corazón va a hablar la boca. Quiere decir que el cuidado, del mantenimiento, de la cantidad de preparación mental, de los pensamientos de Dios en tu vida, aquella cosa que estás repasando y volviendo a meditar y estás orando por ello y en ello, de eso es que va a hablar tu boca. Ahora, ¿qué pasa cuando ese corazón, esa mente, ese conocimiento que te está llegando todos los días no es el conocimiento correcto de lo que Dios dice que tú y yo somos, sino que le estamos colocando nuestra mente a que los sentidos, que son los canales por donde viene la información a nuestro ser, sea la basura que venden afuera? Y te lo digo con esas palabras porque la televisión es una basura. Casi la mayoría de los canales, y si tienes satélite y tienes 200 canales, 80 canales, 200, 500 canales, salvo aquellos que son de recreación cultural, en donde puedes enriquecer. Los demás, para poder llamar tu atención, venden crimen, pornografía, te enseñan cómo la gente viola niños, jóvenes, mujeres, hombres, asesinatos, complot, atracos, suicidios, espantos, metiéndote miedo, terror, susto a toda hora. Entonces, si tú eliges colocar toda esa información y fuera de eso te ves 3 o 4 veces el mismo noticiero, porque hay personas que ven una noticia, pero se la ven a las 6, a las 6:30 escriben para otro canal, a las 10 colocan uno y a las 11 se ponen otra vez el canal, por la mañana están llenando y ponen el mismo canal, o sea, 4 o 5 veces la misma noticia, a diferentes horas, por diferentes personas, en diferentes estilos. Y las noticias que la televisión coloca 100% no son para tu educación, sino buscando el sensacionalismo para motivarte a tenerte allí bajo la presión del terror, de que
hay demasiado crimen, que no hay trabajo, que la economía está mala, que hay 2 millones de casos para foreclosure, que están perdiendo los carros, que tú miras en la televisión ahora mismo que alguien que pagó por un carro $51 alcanzó a pagar 20 y ahora están vendiendo el carro en 15. El banco está perdiendo una parte para que no perderlo todo. O sea, todo lo que se hace es motivándote a un consumo, bien sea por alimentos o bien sea metiéndote miedo. ¿Cómo tú vas a poder ir a hablarle a la vida? Porque la prosperidad es la capacidad que nosotros tenemos de empezar a hablar a nuestra vida. La diferencia entre el que alcanza metas y el que nunca las alcanza, sino que siempre se le quedan deseos. Hay gente que toda su vida se le va deseando hacer cosas, pero hay personas que no tienen deseos, sino metas, visiones que alcanzar. Todos los días se levantan sabiendo que están avanzando, aunque las cosas parezcan difíciles, cada día están atravesando y moviéndose hacia la meta que ellos se han puesto. La diferencia es solamente la manera de pensar. Cuando tú eres pobre dentro de ti, en tus pensamientos, tú no puedes dar una palabra que dé fruto. Tú eres de los que están buscando quien te motive. Estás leyendo un libro de motivación porque te sientes mal. No lees un libro de motivación para reforzar lo que tú tienes, sino porque te sientes mal, porque andas buscando la ayuda con el psicólogo, con el terapeuta, con el psiquiatra, en la iglesia, mirando a ver quién te da una palabra de ánimo. Mientras tú seas dependiente de que te estén animando y tú mismo no seas capaz de animarte y darte cuenta que la competencia no es con los demás, sino contigo mismo, que tú no corres con nadie, que tú corres contigo mismo y que tienes que obligarte a que tú vayas delante de ti siempre, que nadie pueda pararte el empuje que tú llevas, porque las motivaciones que tienes es de que sí puedes hacer, de que de tus manos el hacer depende de lo que tú pienses y de lo que tú hables. Entonces tu mañana es diferente. Tu mañana está dado para que tú alcances las cosas que tú te propongas. No es que tú vas a tener que buscar dinero para hacer. Es importante el dinero para hacer, pero hay gente que tiene dinero y no sabe qué hacer con él. Y tú me das, no, si yo lo tuviera, yo sí sabría hacer. Ahora, ¿cuántas experiencias tú tienes cuando has tenido dinero, poco o mucho, haciendo? ¿Te has preguntado qué has podido hacer cuando has tenido algún recurso en tus manos? Si la respuesta es que no has hecho nada, hay varias cosas que están pasando. No estás planificando ningún principio. Tú te levantas para vivir el día como el día se presente. Tú no estás abonando tu vida, no estás alimentando tu vida, no le estás echando las proteínas suficientes, los químicos que necesitas para que tú puedas funcionar. Y cuando tú no tienes la palabra de Dios que dice que tú sí puedes, que Él murió para que tú triunfes, que Él se empobreció para que tú fueras rico y rico interiormente, que Él murió llevando todas las enfermedades del mundo para que tú seas sano. Cuando Él dice que de allí, del lodo, del pozo, de aquel valle que no es sino de muerte, te va a sacar y te va a poner en lugar espacioso, va a ensanchar las toldas de tu casa. Cuando Él dice que no te preocupes por el día, por las necesidades que te depara el día, que tú solamente interviene el reino del Señor. Y cuando hablamos de intervenir el reino del Señor es movernos en las cosas que a Dios le interesan, entonces Él va a hacer para ti todo. Mira lo que sigue diciendo. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras
serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cada vez que nosotros estamos hablando palabras vanas, y él llama palabras vanas a aquellas que no son de edificación para quien te escucha, o de edificación para ti mismo, son vanas. Entonces, por las palabras que nosotros hablemos, vamos a ser justificados con Dios. O sea, que depende de lo que tú hables, eso es lo que va a suceder. Quiero decirte que nosotros hemos hablado en contra de nuestro caminar. Y digo, nosotros hemos hablado en contra de nuestro caminar porque lo hemos hecho muchísimas veces. Nosotros nos empeñamos en ir hacia adelante, pero con un vocabulario que a toda hora está diciendo no se puede, es imposible, es difícil, la economía está mala, no hay trabajo, estoy enfermo, estoy anciano, no tengo edad, no tengo título, no sé inglés, no tengo documentos. Todas estas cosas son las que anteponen a personas que no hablan palabra de vida. El que habla palabra de vida no le importa si tiene documentos o no tiene, no le importa la edad que tiene, ni el estudio que tiene, si habla inglés o no habla inglés. Él solamente sabe que él sabe hacer algo y que él tiene que sacarle provecho a lo que él sabe, y él cree que Dios le va a ayudar, y él comienza a caminar sabiendo que la ayuda de Dios va a venir de los 4 puntos cardinales. Como él no lo sabe, pero sí sabe que Dios está a favor, porque él sabe que mientras él empiece a hacer lo que ha creído, él puede hablar que Dios lo va a hacer. Es muy diferente moverse en la fuerza de Dios que moverse en la fuerza tuya. La fuerza tuya te va a limitar, te va a hacer ver por tu sentido las dificultades. La fuerza de Dios te dice no mires, porque conmigo no se camina por vista, se camina por fe. Caminar por fe es poder ver que Dios lo hace, y al tú ver que Dios lo hace, estás viendo que Jesús está a favor tuyo haciéndolo. Y cuando tú estás moviéndote en la seguridad de que Dios camina contigo y que Él hace a favor tuyo, tú sabes que hasta el Espíritu de Dios va a estar contigo para hablar lo que tienes que hablar. Y cuando tengas que pedirle al Padre que pidas equivocado, hasta el Espíritu de Dios va a interceder para que tú pidas correctamente. Es muy diferente moverse en Dios que moverse fuera de Dios. Cuando tú te mueves con Dios, tienes la seguridad de que vas a alcanzar. Por eso es que yo no puedo concebir que nosotros, los seres humanos, creados a la imagen y semejanza del Señor, tengamos que estar escuchando lo que otros hombres que ni siquiera conocen al Señor nos están diciendo que debemos de hacer. Cuando muchos de ellos lo único que tienen es dinero. Tienen un desastre en su casa con sus hijos, con sus relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios va a la muerte, pero el hombre con Dios va al éxito, va a la prosperidad que Dios dice que Él da, y no la aflicción con ella, sino que la gozo. Es muy diferente cuando el hombre y la mujer puedan hablar lo que Dios dice que debemos hablar. Entonces nuestros frutos serán diferentes. Entonces hablaremos de la fuente que hay en nuestro corazón, y esa produce vida. Y hablar es muy importante. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo. Porque como el hablar es muy importante, y vamos a hablar lo que tengamos en nuestro corazón, pues entonces nosotros tenemos que saber que en nuestro corazón está lo correcto. Y no atrevernos a hablar sin primero no haber visto. En el mundo natural, si esta copa yo dejara caer al piso, tú vas a ver que se quebró algo, porque lo escuchaste. Pero sin escucharlo, tú no puedes decir se quebró algo. Y después de que tú escuches que se quebró, tú volteas a mirar y dices, oh, se quebró una copa. O sea que tuviste que oír primero y después ver, para después hablar. Y nosotros estamos dados a hablar sin oír y sin ver.
Entonces nos hemos enseñado a especular. Y en el reino de Dios, porque el reino de Dios es beneficios, gracia y misericordia, el favor de Dios sobre tu vida, a pesar de que vivamos en un mundo hostil, a pesar de que entremos en situaciones difíciles, complicadas, porque el hecho de tener a Dios no quiere decir de que el camino por la vida va a ser un camino de rosas. No. Vamos a tener dificultades, pero Él dijo, tened ánimo, porque yo he vencido al mundo. Quiere decir que tan pronto tú entras en los momentos difíciles, ya el Señor tiene la puerta de salida lista. Lo que quiere es que tú, al esforzarte en la dificultad, seas subido a una categoría diferente de creer, ver y oír a Dios, para poder depositar cosas más grandes sobre tu vida. Tus frutos serán mayores, pero hay que saber oír, ver y hablar. Pero tenemos dos ojos, dos orejas, o dos oídos y una boca. Tenemos que ver y oír más para poder hablar lo que oímos y lo que vemos. Ahora, ¿cómo podemos hablar vida si no oímos y si no vemos? Mira, el apóstol Pablo dice, 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. O sea, la fe es un espíritu. ¿Qué espíritu? Bueno, cuando la palabra de Dios, que es espíritu, se anida en tu corazón, ese espíritu despliega una fuerza, una potencia, una capacidad de poder hacer. Pero no es que nosotros vamos a hacer las estrategias para hacer. Esa está más fácil. Ahora mismo nos hemos pasado toda la vida tratando de hacer y crear planes para alcanzar prosperidad económica. Aquí con el Señor es diferente, la economía de Dios se mueve diferente. Ahora vamos a tratar por todos los medios de que el espíritu de fe, ese fruto, ese don que viene de parte de Dios, que se ha depositado en nosotros, que Él dice que a todos nos lo dio por parte igual, que nosotros lo ejercitemos, lo hagamos crecer. Cuando el apóstol habla del espíritu de fe, está hablando de nosotros haber alcanzado la dimensión de creer, y todo el que cree puede oír y ver. Si tú no puedes oír y ver, te falta fe, porque la fe es poder ver lo que no se ve. Si tú no puedes ver lo que no se ve y tú lo confiesas, no va a pasar nada, porque tú tienes que, cuando hables, haber oído y haber visto que el Señor Jesucristo está haciendo la voluntad del Padre en tu vida. Y la voluntad del Padre es que seamos prosperados en todos nuestros caminos. O sea, el Padre no te ha puesto una carrera y un propósito para que tú sufras y te martirices todo el día en lloros lastimeros, porque es aflicción llevar el Evangelio. Nuestros primeros patriarcas, nuestros primeros apóstoles y profetas, y evangelistas y maestros y pastores, pagaron el alto precio de dar a conocer el Evangelio cuando la persecución era mucha. Aún todavía en muchos lugares del planeta se tiene que pagar hasta con la vida para que otros conozcan. Pero en el ámbito en que nos movemos nosotros, hoy no te persiguen para matarte. Hoy se puede hablar libremente del Señor. Puedes ir al internet, puedes ir a la televisión, a la radio, y tú escucharás siempre hombres y mujeres de Dios llevando la palabra de vida. En nosotros está el tomarla o el rechazar la palabra. Pero hay una sola cosa: si tú no puedes escuchar la palabra de Dios y no puedes darle imagen, darle película, darle personaje a lo que tú estás oyendo, tú no has creído. Mira lo que el apóstol dice después de decir que teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito. Oye, yo puedo
enseñar, darte a conocer la explicación sobre las líneas de la Escritura que estamos leyendo. Pero esa es la motivación a meterte en el flujo de la vida, de la línea, de la palabra que estamos leyendo. Pero lo que va a hacer crecer tu fe va a ser esa palabra que el Espíritu de Dios dejó plasmada en la Escritura. La enseñanza, el entendimiento, el conocimiento con que se da a conocer el mensaje es solamente una motivación para que tú puedas fijarte, colocar tus oídos y tus ojos exactamente la palabra que el Espíritu está dando en ese momento. Porque es esa la palabra, la que está escrita, la que cuando toma vida, la que va a transformar tu mente, la que va a transformar tu corazón. Lo demás es el conocimiento, la explicación, de la enseñanza de lo que te estoy impartiendo. Pero lo que va a hacer el cambio es la palabra de Dios. Cuando tú puedes ir a ella, tomarla, meditarla, aplicarla a tu vida. Y usando el previo conocimiento de la explicación, sabes cómo le vas a dar la vuelta a esa palabra dentro de ti y a cuidarla para que sea un árbol que dé fruto y buen fruto. Y entonces cuando tú hables, ella da vida en tu boca. Y dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Habla del creer. ¿Quién puede creer algo que no ha oído y visto? Tú me dirás, bueno, es que yo no vi la muerte del Señor. Yo no estaba ahí hace 2008 años cuando Él murió. ¿Cómo sé yo si eso fue real? Cuando hay palabras como esas que tenemos que darle imágenes para poder creerlas y verlas, y tú comienzas a mirar toda la Escritura y toda ella te comienza a narrar cómo fueron los acontecimientos, y tú comienzas a darle la imagen a los acontecimientos según lo que está escrito. Cuando tú puedes ver esa realidad, cuando la puedes ver de lo que has oído, cuando tú has creído. Cuando el apóstol Pablo habla que nosotros hablamos por lo que hemos creído y lo que lo hemos creído por lo que está escrito, está diciendo que nosotros debemos de leer la Escritura. Debemos de leer la Escritura porque ahí en ella van a ser nuestra fe. Ahí la vida de Dios, el Zoe de Dios va a inundar nuestra mente, porque lo que se trata es que tú cambies tus pensamientos, que tú reedifiques la manera como ves la vida, como ves las cosas, como ves a tu esposa, a tus hijos, que comiences a confesar sobre ellos no lo que ves, sino lo que no es. Si tú quieres que una persona cambie y tú la amas, tú tienes que empezar a hablar de esa persona, no lo que tú ves, sino lo que tú quieres que pase en esa persona. Si tú estás en un trabajo y tú quieres avanzar en el trabajo, tú comienzas a hablar lo que no es, comienza a visualizarlo como si estuviera a punto de pasar, y no te desanimes, porque ahí en la duda comienza a mermar tu fe. El enemigo de la fe es una fe que sea variable, que un día sea así y un día no, porque está afincada en tu fuerza. Pero cuando está en la línea de la palabra, en la vida del Espíritu, y tú puedes ir a ella constantemente, ella siempre te va a dar fuerza, te va a edificar, te va a mover en el norte de Dios. Entonces, aquel que puede mantenerse ejercitando su fe a todo momento, a toda hora, pasará dos cosas: o te aumentan en tu trabajo y te suben la expectativa que tú tienes, porque tú sabes que el trabajo que tú haces, lo haces como para Dios y lo haces bien, y no estás robándole a tu empleador el tiempo, sino que tú estás haciendo uso adecuado
de beneficio, de bendición para él, para pasar dos cosas: o te aumenta de categoría y de salario, o Dios te mueve después de ejercitarte en ese trabajo a un trabajo diferente, a un trabajo nuevo, a un trabajo mejor. Pero lo que estás pasando aquí es la experiencia para la victoria que viene. Por eso es importante poder hablar conforme hemos creído. Y nadie puede creer si no puede oír, no puede ver. Pero seguiremos hablando de esto en el próximo capítulo. Ahora te deseo lo que tú eres: un hijo de Dios o una hija de Dios bendecida, que en los principios de Dios vas a tomar la fortaleza para oír, ver y hablar bendición, no solo sobre tu vida, sino sobre tus seres queridos, sobre tus familiares, sobre tus amigos y sobre tu futuro, porque lo que tú decidas hoy es lo que va a hacer mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén.